bienvenida a las personas que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ya en 1 Corintios 2. Versículo 6 en adelante. Bueno, esta es palabra de sabiduría, palabra de poder para la iglesia. Es una palabra para la edificación de la iglesia. El domingo pasado estábamos viendo a Dios Espíritu Santo. Y el tema de hoy es el creyente carnal y el creyente espiritual. El creyente carnal y el creyente espiritual. Amén. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 2, del versículo 6 en adelante. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo o de la tierra, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Te damos las gracias por esta sabiduría, Dios mío, Señor, que tú manifiestas a través de tu palabra para tu iglesia. Padre Santo, tu poder, tu palabra dice que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Padre, presentamos nuestros cuerpos, almas y espíritus delante de tu presencia, Señor. Seas tú edificando a tu iglesia, seas tú ministrándonos, sanándonos, Padre amado, bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, preparamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Que seas tú obrando, Dios mío, conforme al propósito por el cual tú traes esa palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, dale bendición a tu pueblo. Por la sangre de Cristo te pedimos todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El creyente carnal y el creyente espiritual. Vuelvo a repetir, esta es palabra de sabiduría, de poder para la iglesia del Señor. Vamos a comenzar hablando acerca del hombre natural. Este mensaje obviamente va ligado, unido al mensaje del domingo pasado, el Espíritu Santo en el creyente. En Juan 3:5 leíamos el domingo pasado que la palabra dice: ninguna persona puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua, el bautismo y del Espíritu, el Espíritu Santo. Así que dice ahí la palabra en el versículo 14: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para esa persona son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la palabra nos habla acerca de un hombre, de una persona, de una mujer. El hombre natural. Esta persona no ha nacido de nuevo, no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Esta persona no tiene el Espíritu de Dios. Efesios 1, versículos 12, habla acerca de cómo el hombre cree, oye la palabra, cree y confiesa a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Dice la palabra entonces que viene a ser sellado con el Espíritu de Dios. Entonces el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. No ha oído la palabra, no ha creído en el nombre de Cristo Jesús, por lo tanto no tiene el Espíritu de Dios. Entonces hay tres tipos de personas. El tema de ahora es el creyente carnal y el creyente espiritual. Pero ahí la palabra hace mención de un tercer hombre, que es el hombre que no conoce a Cristo Jesús, el hombre natural. Entonces, el hombre natural, dice ahí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dentro de él, dentro de ella, no puede razonar las cosas de Dios. Gracias a él. No puede razonar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu. La Biblia, cuando Adán salió del huerto del Edén, Dios le dice, Adán le dice, el día que tú comas de ese fruto, tú vas a morir. El día que tú comas del fruto del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Él no murió físicamente en ese momento, pero su espíritu murió. Y esto de que murió no es que está muerto el espíritu de una manera física. Cuando la Biblia habla de que está muerto, está hablando acerca de que está inhabilitado. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 10, versículos del 32 al 33. Lo tenemos, Mateo 10. Perdón, 9, del 32 al 33. Mateo 9, del 32 al 33. Dice la palabra: mientras salían ellos, he aquí le trajeron a Jesús un mudo. Le trajeron un mudo. Y este mudo, dice ahí, estaba endemoniado. Versículo 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mire ahí, este hombre no puede hablar. Este hombre adentro tiene los órganos, tiene los huesos, los músculos, los nervios que lo capacitan para hablar, pero no puede, está inhabilitado. Hay algo que detiene aquello. Su cuerpo, por más que él quiera, no puede. Dice la palabra ahí que Jesucristo llega, lo liberta, sale el demonio, inmediatamente comienza a hablar. No era que no tuviera los órganos allá adentro, los músculos, los huesos, los nervios. Él los tenía, pero estaba inhabilitado, no podía.
Dice la palabra que entra Jesús, liberta a este hombre, sale el demonio y comienza a hablar. De la misma manera pasa con el espíritu. La persona no es que no tenga el espíritu. La palabra dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu del hombre natural está muerto, inhabilitado, no puede discernir las cosas de Dios. Usted lee la palabra y para él no la puede procesar, no la puede entender. Es álgebra, es una matemática complicada para él, para ella, y se preocupa. Entonces dice que para él son locura. ¿Por qué? Porque el espíritu está ahí, pero no lo puede habilitar. Y eso se discierne en el espíritu. Entonces esta persona no puede. Entonces hacemos una aclaración ahí del hombre natural. Eso es lo que pasa con el mundo. El mundo no puede recibir la palabra de Dios. No la puede procesar, no la puede entender. Y hoy vamos al tema y dice el creyente carnal y el creyente espiritual. En el capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está hablando acerca de una clase de creyente. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Entonces hay dos clases de creyentes en la iglesia de Cristo Jesús. Dos tipos de personas en los ojos de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. Hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ahí hace una aclaración. Como a niños. Como a niños en Cristo. Niños sí, pero en Cristo. O sea, beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces. Y le dice hasta hoy día, no sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, la palabra, el Espíritu de Dios denomina a estos dos tipos de personas en la iglesia de Cristo Jesús: creyentes carnales y creyentes espirituales. Vea que esta predicación no es para poner a nadie abajo. Vuelvo a repetir, esta es palabra de sabiduría para la iglesia. Esto es para que nosotros lo recibamos en el corazón, nuestro espíritu lo procese y podamos crecer. Ese es el punto de esta predicación. Entonces, el Espíritu dice que hay dos tipos de personas en la iglesia: el creyente carnal y el creyente espiritual. Estas dos personas han nacido de nuevo. Estas dos personas, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Estas dos personas han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Tienen el Espíritu de Dios. El día que suene la trompeta, dos personas van a ser raptadas. Sus cuerpos van a ser transformados a inmortalidad. Y van a ser reyes y sacerdotes para Cristo Jesús. Van a comparecer delante del tribunal de Cristo Jesús. Todo esto sí permanecen en Cristo, ¿verdad? Porque esa es la realidad para el creyente espiritual y para el creyente carnal. Sí permanecen en Cristo Jesús. Esta persona, el creyente carnal, está habilitada para recibir todas las promesas de Dios. Esta persona es un hijo de Dios, una hija de Dios. Allá en 1 Corintios 12 habla acerca de esto. Dice ahí que está habilitada para recibir palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, el hacer milagros, el traer sanidades, el ser bautizada en el Espíritu.
el tener lenguas, el discernimiento de lenguas. Dice la palabra, el ayudar, el administrar la iglesia del Señor. Tanto el creyente carnal está llamado, está habilitado, como el creyente espiritual. Están llamados a todo esto. ¿Por qué? Porque las dos personas han sido regeneradas. Han sido regeneradas porque el Espíritu de Dios ha llegado y ha traído vida a la persona. Entonces, cuando la persona es regenerada, es el comienzo de la nueva vida en Cristo Jesús. La persona ha nacido de nuevo. Cristo Jesús ha pasado a morar en aquella persona. El Espíritu Santo está obrando en aquella persona. Está siendo regenerada. El proceso de la regeneración ha comenzado en aquella persona. Dice la palabra, ha pasado de muerte a vida. Salió del estado de muerte que habla Efesios 2, versículo 1. Muerto en sus delitos y sus pecados. Ha pasado de ese estado a muerte y ha entrado a un estado de vida. El Espíritu Santo mora en él, en ella. Esa es la realidad para el creyente carnal y para el creyente espiritual. ¿Por qué dos tipos de creyentes? ¿Quién decide yo soy un creyente carnal y quién decide yo soy un creyente espiritual? ¿Será la iglesia? ¿Es el pastor? ¿Quién es? Esto no es algo que la iglesia decide. Entonces, ¿en qué radica esto? Mire, la regeneración no está diseñada para regenerar la carne. La carne es el elemento de nuestro ser en que vivimos, nuestro cuerpo. La regeneración no afecta a la carne. Una persona no puede ser regenerada en la carne. Y es por eso que todo creyente tiene una batalla personal en la carne. Todo creyente tiene una lucha diaria en la carne. Sus miembros se rebelan contra su mente, se rebela contra su espíritu. Los miembros de la carne se rebelan para que el creyente no haga lo que quiere. Hay una batalla diaria que está ocurriendo en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, a donde la carne nos lleva al creyente a pecar. Esa es la batalla, la pelea de todo creyente, sea carnal, sea espiritual. Entonces todo creyente está pasando esa batalla. ¿Quién es un creyente carnal y quién es un creyente espiritual? No lo decide la iglesia, sino que ese es el caminar diario de cada creyente. El caminar diario de cada creyente. Hermano, puede... Carlitos. Hay una diferencia entre el pecado perdonado. Hay una diferencia entre el pecado perdonado y el negarse a sí mismo. Vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses 2, versículos del 13 al 14. ¿Lo tenemos? Colosenses 2, del 13 al 14 dice la palabra: y a vosotros, a la iglesia de Cristo Jesús, a usted y a mí, estando muertos, vea la condición del hombre, el hombre natural, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos. Perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados, anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Cristo Jesús vino al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que clavó nuestros pecados en la cruz, todos nuestros pecados. La condición del creyente es que ha sido justificado. Ya no hay una acta de decretos en contra de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida, lo que se conoce como la salvación. Y esa salvación nos ha constituido hijos de Dios, hijas de Dios, herederos del reino de Dios. Esa es la realidad de todo creyente, carnal y espiritual. Toda persona cuando viene a Cristo Jesús pasa de muerte a vida, pasa a ser un hijo, una hija de Dios. Esa es la realidad del creyente carnal y del creyente espiritual. Sus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que nos da la alegría a todos nosotros, ¿verdad? Nuestro nombre ha pasado a estar inscrito en el libro de la vida. Eso es una cosa. Pero dos, habla acerca de una batalla. Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 9, del 23 al 27. Lucas 9, del 23 al 27. ¿Lo tenemos? Dice, y decía a todos Jesús, si alguna persona, hombre, mujer, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida o vivir en este mundo, la perderá. Y todo el que pierda su vida, el que se despoje de este mundo, por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de Jesús, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no les gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces Colosenses decía, todos nuestros pecados han sido perdonados. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido constituidos hijos de Dios, hijas de Dios. Esa es una cosa. Hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Estamos en el reino de Dios todos, los que hemos recibido a Cristo Jesús. Pero después dice Cristo Jesús, ok, usted ya está en la familia de Dios. Hoy hay que pelear una batalla. Y dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser discípulo de Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, no el día que creímos en Cristo Jesús. Cada día. Ahí no hay excepción de días. Hoy es domingo, hoy es sábado. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo Jesús. Esto es donde radica quién es un creyente carnal y quién es un creyente espiritual. El carnal dice, no, a mí Cristo Jesús ya me perdonó todos los pecados, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios porque así es. Gloria a Dios porque así es. Pero aquí Cristo Jesús dice, hay que tomar nuestra cruz cada día. Para seguir a Cristo Jesús hay que tomar nuestra cruz cada día.
El carnal dice, esa parte no me gusta. No lo dice. De hecho, se memoriza este versículo. Pero nuestra vida demuestra, nuestras acciones demuestran a dónde estamos parados. Entonces, la diferencia que hace a un creyente carnal o a un creyente espiritual radica en esto: mi caminar en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia entre el creyente carnal y el creyente espiritual. El adjetivo carnal, el creyente carnal, el adjetivo carnal proviene de la carne. Entonces está diciendo la palabra de Dios, este creyente, este hijo, hija de Dios, tiene su enfoque en la carne. Las cosas de la carne es lo que le preocupa a él, a ella, nos preocupa a nosotros. El creyente carnal tiene su enfoque en las cosas de este mundo. Ha pasado de muerte a vida. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, pero está concentrado en las cosas de la carne. A él le preocupa, a ella le preocupa las cosas de este mundo. Cuando una persona toma su cruz, en el tiempo de los romanos, el llevar una cruz era que decía, este hombre va a morir. Le va a ir cargando la cruz. En ese pensamiento no existe casa, no existe posesiones, no existe nada. Lo único que esa persona va pensando es, voy a ir a encontrarme con mi hacedora. Tiene un solo pensamiento: ahorita voy a ir a morir. En el creyente carnal solo está pensando en que sus pecados fueron perdonados el día que creyó en Cristo Jesús. Y así fue. Y así fue. Esa persona no está presentando batalla contra la carne. No está pensando en tomar su cruz este día. Si las cosas pasan, bueno. Y si no pasan, también bueno. Esa es la persona que anda en la carne. ¡Qué batalla! La palabra dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Hay que pelear esa batalla. Pelear significa hay que enfrentarnos con algo. La persona que anda en la carne dice, aquí yo no me voy a enfrentar con nada. La persona que, el creyente carnal, va a tener problemas en Cristo Jesús. Va a tener un problema en Cristo Jesús porque se encuentra con el pecado y no hay batalla. Se deja ir en el deslizadero, como decimos. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo pare. No hay ninguna defensa. No hay nada que haga fricción. Sencillamente se va ahí en esa bajada. Entonces, esa persona siempre está constantemente teniendo problemas porque está pensando en las cosas de la carne. No está pensando en la cruz de Cristo, sino que está pensando en su comodidad, está pensando en su confort, está pensando en satisfacer los deseos de la carne, que yo esté cómodo, que nadie me diga nada. Ese es el creyente carnal, ha nacido de nuevo, la regeneración ha comenzado. Ese proceso en su mente, en su corazón ha comenzado, el Espíritu Santo está obrando. Pero el Espíritu Santo está luchando contra corriente. Porque la persona solo está pensando en las cosas de la carne. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿A dónde voy a ir? Esta persona siempre va a tener problemas.
en Cristo Jesús. Siempre va a tener problemas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su negligencia, como dice la palabra, tiene un espíritu sin rienda. Dice la palabra que es como una ciudad sin muro, que ahí entra cualquier cosa y pasa cualquier cosa y no hay problema. Entonces ese es el problema del creyente carnal. Entonces siempre se ve en problemas en Cristo Jesús. Siempre está en una pelea, en una discusión. Ahí habla lo que decía la palabra, siempre está en una disensión. Está pensando en cosas irrelevantes. Si es de Cristo, de Apolo o de Pedro, dice ahí la palabra. No sabe de quién es. Dice Pablo, ¿y qué? ¿Pablo murió por ustedes? ¿O no sabe dónde está parada? Dice la palabra ahí, os di a beber leche y no viandas. El problema del carnal, ahí la palabra hace una comparación, les di a beber leche. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Los niños pequeños tienen que tomar leche porque no tienen dientes para masticar. Su intestino, su estómago, no está todavía apto para procesar alimentos sólidos. Ahí no hay bacterias buenas para quebrar los alimentos. Entonces la palabra hace una comparación entre el carnal y un estado de niño. Dice, sois niños en Cristo Jesús. Somos niños en Cristo. El creyente carnal todo le ofende. No le hablen de fornicación porque se ofende. No le digan que deje de tomar porque se ofende. Que el cigarro es malo. Que el adulterio hay que dejarlo. Todo le ofende. No se le puede decir, no, es que todavía está creciendo. Y lleva creciendo 20 años. Entonces, ese es el problema del carnal. No le diga que en Cristo Jesús ya no se puede celebrar la Navidad. Que la Navidad es una fiesta del diablo. Que Halloween es algo del diablo. Viene el creyente carnal y dice, no, todo me es lícito. Veamos qué dice ahí la palabra. Primera de Corintios 6:12. Gloria a su nombre. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. Entonces viene el carnal y dice, la palabra de Dios dice que todas las cosas me son lícitas. La palabra de Dios dice que yo puedo hacer lo que yo quiera. Que la ley no fue creada para el Hijo de Dios. Dice el carnal, si usted le da el entono religioso a la Navidad, está bueno. Está bueno, el arbolito está bueno, la estrella, el Santa Claus, todo está bueno, todo me es lícito. No lo leo en la Biblia, no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero es bueno, porque todo me es lícito. Dice ahí la palabra después, el espiritual, mas no todas convienen. Esa parte no la procesa el espíritu. Esa parte no la procesa el espíritu solo procesa, todo me es lícito. Pero cuando ya dice, no todo conviene, esa ya no la paso yo. Esa es la mente del carnal. Esa es la mente del cristiano carnal. Las cosas de la carne son más importantes. No, yo lo hago para no pelear con mi familia. Yo lo hago para estar en paz con todos. Siempre hay una excusa para cubrir algo.
El cigarro, ¿a dónde dice la Biblia que no hay que fumar? Y es cierto, no dice la Biblia que no hay que fumar, ¿verdad? Ni hay que meterse cocaína o heroína. Por la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el carnal siempre está concentrado en las cosas de la carne. Mire que dice Judas 4. Judas 4, 1 antes de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos han entrado en la iglesia. Mire lo que hace esta gente, que convierten en libertinaje, ¿el qué? La gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En la gracia de Dios hay una libertad. Hay una libertad. El Espíritu Santo nos revela esa libertad. Somos libres en la gracia de Dios. Hemos sido perdonados. Tenemos estatus de hijos, de hijas. Estos que han entrado encubiertamente, aquí la palabra obviamente no está hablando de cristianos, sino que está hablando de emisarios del diablo, que están en la iglesia de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con el creyente carnal? Dice, si es cierto, si así es, yo le veo lógica. Entonces el creyente carnal siempre está queriendo justificarse. Gracias. Gracias. El creyente carnal siempre está queriendo justificarse, siempre está queriendo agarrar las cosas del mundo y decir, no, está mal. Si se puede. Siempre está pensando en las cosas de la carne. La avaricia. La vestimenta. No, yo puedo vestirme así. No hay problema. Soy libre. El creyente carnal no se le puede hablar de la vestimenta. No lo procesa. No hay ahí algo ahí que está digiriendo aquello. ¿Por qué? Porque está concentrado en las cosas de la carne. Hay que trabajar. La palabra de Dios nos llama a trabajar. Gente que nada dice, no, esa parte no me gusta a mí. Hay que abandonar la holgazanería. Dice el creyente que no, yo estoy bien. No lo puede procesar. El compromiso con Cristo. Siempre hay una excusa para abandonar a Cristo Jesús. Siempre hay una excusa para faltarle al Señor. Cualquier cosa es más importante que el Señor. El Señor no necesita de mí. Allá tiene el hermano tal, la hermana tal. Hoy el Señor puede prescindir de mí. Siempre hay algo. Dice ahí la palabra. O sea, beber leche y no viandas. La vianda está hablando del alimento, ¿verdad? Hay dos alimentos que son importantes para el cuerpo: los ajos y la cebolla. El ajo y la cebolla son superalimentos, pero no toda persona está dispuesta a metérsela en la boca. Oye, eso es muy ácido. Eso cuesta digerirlo. Hermano, hermana, cuando uno se come un ajo, cae en el estómago y le duele.
Le duele el estómago. Usted se come un ajo, lo mastica. Yo me lo he comido. Se siente un ardor adentro. Pero el ajo y la cebolla son necesarios para el cuerpo. Pero dice la gente, no, yo nada más lo como. Póngamelo con aceite, hágamelo así, pero que para que no se sienta. Y ese es el problema del carnal. Dice, eso yo no me lo como. Hermano, hay cosas que hay que metérselas en la boca a la fuerza. Yo cuando era niño no comía verduras, apartaba todas las verduras. Cuando llegué adulto dije, yo tengo que comer verduras. Necesito comer vegetales para mi cuerpo. Cuando uno comienza a comer vegetales, le comienza a gustar aquello. Cosa que no hacía de niño. Uno comienza a comer la remolacha, cosas. ¿Cómo puede comer la remolacha? Pero uno dice, esta cosa es buena para el cuerpo. Hay que comérsela. Ahí comienza la transición del carnal al espiritual. Hermano, cuando uno está enfermo, se tiene que meter la medicina. Le guste o no le guste. Si se quiere sanar, tiene que meterse aquella medicina y sabe mal. Pero hay que hacerlo. El ajenjo es algo duro de pasar, amargo. Pero cuando uno está enfermo se lo tiene que tragar. Así es la vida en Cristo Jesús. Dios mío, Señor, ayúdame a dejar este cigarro. Ayúdame a dejar el alcohol, Padre, en el nombre de Jesús. Ya no quiero estar en fornicación. Ya no quiero estar en adulterio. Señor, haz lo que tengas que hacer para sacarme de aquí. El carnal dice, si el Señor me aceptó así es porque estoy bien. El espiritual dice, no, que hay que cambiar algo. Necesito ser cambiado, Señor Jesús. Las hojas y las cebollas son necesarias. Los ajos y las cebollas son necesarios, hermano. Recibir exhortación cuesta. Recibir exhortación de la palabra cuesta, duele. Dejar el pecado, hay algo adentro que uno siente una batalla. Uno siente una batalla y dice, no puedo, cuesta. Cuando yo fumaba, traté de dejar de fumar 4 veces. Había algo allá adentro que no me dejaba. Y una batalla que siempre ganaba el cigarro. Cuando vine a Cristo Jesús le dije, Señor, yo necesito dejar de fumar. Y el Espíritu Santo me quitó eso. Esa batalla duele, cuesta dejarlo, cuesta dejar el vicio, el pecado. Pero eso es lo que hace la diferencia entre el carnal y el espiritual. Dice al final, hace una pregunta, dice, no por esto sois carnales. Y dice, y andáis como hombres. Y andáis como hombres. Lo que está diciendo ahí, andáis como el mundo. Eso es lo que le está diciendo la palabra al creyente carnal. Hay veces que no hay diferencia entre el mundo y el creyente carnal. Todo es playa, todo se vale. Ahí dice la palabra, confrontando al creyente. Andáis como hombre, andáis como el mundo. Palabra fuerte, hermano, hermana. Palabra fuerte. Y es para nosotros hoy, para mí.
Viene el Espíritu Santo y nos confronta y dice, andás como el mundo. A nosotros, hoy. Hay que cambiar. Hay que cambiar. La iglesia no puede ser igual que el mundo. Un cristiano no puede ser igual que el mundo. Amén. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el creyente carnal y el creyente espiritual. Que hay que tomar la cruz de Cristo todos los días. Y habla acerca del creyente espiritual. Hermano, hermana, todos nosotros queremos ser considerados creyentes espirituales, ¿verdad? Todos nosotros queremos ser considerados creyentes. Y hablamos del creyente carnal como diciendo los demás. No nosotros, los demás. Hermano, hermana, la realidad es que todos nosotros hemos experimentado lo que es ser un creyente espiritual, porque en áreas de nuestra vida aprobamos lo bueno, las cosas de Dios, nos gusta y lo hacemos. Entonces es fácil decir, sí, yo sigo al Señor. Hay áreas de nuestra vida que no tenemos problemas. Qué fácil. Hoy en día la mayoría de nosotros podemos decir, sí, dejamos el alcohol, es fácil. Dejamos el cigarro, gloria a Dios. Y esa es la realidad, de que experimentamos lo que es ser un creyente espiritual. Pero la realidad es que pocas personas en Cristo Jesús son espirituales, son personas espirituales. Son personas que están presentando batalla día a día. Son personas que se levantan y dicen, hoy tengo que tomar la cruz de Cristo. Hoy me voy a enfrentar con esto, Señor, ayúdame. No tratemos de engañarnos. Y decir, sí, yo soy un creyente espiritual. Esa es una batalla diaria. Una batalla que se pelea. No es algo que ocurre de casualidad. Pasó. Hay que presentar una batalla, hay que luchar, hay que negarse a sí mismo todos los días, en toda circunstancia. Uno está constantemente presentando una batalla. Cuando uno va a comer y está esa música, ese ruido, hay gente que ya comienza a moverse. Y uno tiene que presentar una batalla. Dios mío, que se arruine este aparato en el nombre de Jesús. Padre Santo, revélale a estas personas que paren eso. Eso es la batalla que un cristiano debe presentar, la persona espiritual, en todas las cosas. Hermano, ser espiritual quiere un querer. Hay algo que lo lleva a uno. Veamos lo que dice Lucas 23. Vamos a ver qué algo espiritual. Lucas 23, del 33 al 34. ¿Lo tenemos? Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Cristo Jesús había llevado esa cruz. Era el momento en que ya no la podía cargar. Pusieron allá un hombre que se la cargara. Llegó y dice que le empezaron a abrir hoyos, a clavarlo. Cuando estaba en la cruz, solo había un pensamiento: el reino de Dios. Toda esta gente que se está perdiendo. Estando en la cruz dijo: Señor, Padre, perdónalos. Hay un pensamiento que comienza a fluir en la vida de la persona espiritual. Dios mío, el mundo se está perdiendo. El mundo se está perdiendo. Padre, esta gente actúa así porque no saben, Dios mío, no saben lo que están haciendo. Perdónalos, Dios mío. Ayúdales. Ese es el pensamiento del hombre, de la mujer espiritual, del Hijo de Dios que está queriendo oír la voz del Espíritu. Ser un creyente espiritual no es nada sencillo. No es algo que se nace, que se llega. Se necesita compasión. Mateo 9:36. Ya vamos a terminar, faltan unos 10 minutos. Mateo 9:36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, o del 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, uno ve a la gente y dice: esta pobre gente no va caminando en las calles, de gente dolida. Ayer la niña estaba contando de una mujer, una tribulación, un problema. No quiere recibir la palabra, sabiendo que Cristo es el único que puede solucionar sus problemas. No hay nada que pueda solucionar los problemas de esta mujer, de este mundo. Solamente Cristo Jesús. Cristo le dice a Dios: Señor, ten misericordia de toda esta gente, Señor, porque se están perdiendo. Esa es compasión. Tito 3:2. Dos antes de Hebreos. ¿Lo tenemos? Tito 3:2. Le está diciendo a la iglesia que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que anden buscando problemas. Dice: sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién? Para con todos los hombres. Mostrando mansedumbre. Mansedumbre es: alguien te hace mal y uno deja la causa a Dios. Y uno deja la causa a Dios. Dice: hay que ser mansos con todos los hombres. Con todos los hombres. Vuelvo a repetir, el decir somos espirituales, uno ha experimentado lo que es ser espiritual. Hermano, cuando uno es manso con todos los hombres, uno ya tiene con qué hablar. Ya puede decir algo ahí. Eso no es una palabra suave. Ser manso con todos los hombres es duro.
Gálatas 5:13. Dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿cómo? Por amor los unos a los otros. Hay que servir con amor a la iglesia. Hay que servir con amor. Palabra dura. No es nada fácil. Quiere un esfuerzo. El carnal está preocupado en sí mismo. ¿Por qué no termina ya? ¿Por qué no nos vamos ya? A ver qué van a servir. El espiritual dice hay que servirse con amor los unos a los otros. Hay que trabajar por el reino de Dios. No es sencillo. Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Involucrémonos, conversemos lo que sirva para la paz. No andemos rompiendo platos, no andemos buscando problemas. En lugar de eso hay que solucionar problemas. Hay que empezar a buscar lo que lleva a paz, lo que va a edificar a los hermanos. Es algo duro, hermano, hermana. Y es por eso que esta es palabra de sabiduría. Porque esto no es de que así yo soy espiritual. Esto requiere trabajo en el Señor. Requiere disponerse en el Señor. Primera de Pedro 3:14. Solo nos faltan 2 versículos. Primera de Pedro 3:14. ¿Lo tenemos? Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Uno anda buscando cómo no meterse en problemas por el Señor. La palabra dice, si padecemos algo por causa de la justicia, por el reino de Dios, por Cristo Jesús, somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando padecemos por causa de Cristo Jesús. Terminamos. 2 de Corintios 6, versículos del 3 al 10. Dice la palabra, no damos a nadie en la iglesia ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces,
como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Amén. El creyente carnal y el creyente espiritual. Creo que la palabra nos ha confrontado ahí. No andemos diciendo que somos espirituales, hermano, hermana. Ser espiritual es poner batalla. Ser espiritual es tomar la cruz cada día. Es negarse a sí mismo. Es buscar las cosas de Dios. Y negarse el andar buscando su propia conveniencia. Hay que trabajar para el reino de Dios. Hay que trabajar para la iglesia de Cristo Jesús, amando a los hermanos. Tenemos que tomar una determinación y salir de ser carnales, ¿verdad? Considerándonos todos como menores a los demás, dice la palabra. Considerando a los demás como superiores a nosotros. Amén.